Voy a entrevistar a una persona que es muy polémica, si se quiere, dentro de Cambiemos y dentro de la política en general, pero muy sólido, muy riguroso, deportista, escritor, tiene ideas muy claras, seguramente le va a gustar, no se lo pierda. Contame un poquito a la época del frigorífico, ¿no? Y esa familia de peronistas, de comunistas, en donde te era difícil meter un bocadillo, según leí. Bueno, mi familia es una típica familia de migrantes gallegos a Piñeiro, Avellaneda. Piñeiro es el barrio obrero de la ciudad obrera por excelencia, que es Avellaneda. Mi familia, una mitad laburaban en la Conen, en una fábrica de jabón. Tuve un tío secretario general del sindicato de jaboneros y mano derecha de Vita. Ah, mirá vos. Pancho Calviño, muy famoso. Extracción sindical también. Sí, claro, un dirigente importante. Y bueno, los otros eran obreros de Segua. Esa era la parte rica de mi familia. La parte de mi papá eran mucho más pobres, ¿no? Sufrieron la miseria, años muy duros. Nada, era un tema, la política siempre fue un tema. La primera generación, que eran los que habían venido, mis abuelos, mi mamá también vino, pero de chiquita, pero los que vinieron ya formados, eran franquistas en España y peronistas en Argentina, porque identificaban claramente, claro, lógico. Era el perfil del peronismo original, ¿no? El caudillo, y los otros, la siguiente generación, obviamente con ese espíritu de rebelión que tienen las generaciones respecto a la anterior, la gran mayoría eran de otra gran desgracia de la política argentina, que era el Partido Comunista Argentino. Eran todos comunistas, militaban, circulaba el diario, así que los asados o las ravioladas o las pulpadas que se hacían el fin de semana eran mucha escenarios. política. Y hablaban los adultos, y en esa época ahí te era difícil, ¿no es cierto? Yo me hice trotskista, puesto ante la alternativa de escapar del franquismo peronista y del estalinismo, se me ocurrió de adolescente ser trotskista. Nunca me afilié, nunca participé de nada, pero mi simpatía era para una izquierda insurreccional o algo así. Después se me pasó junto con la adolescencia. De izquierda cuando es joven tiene corazón, ¿viste? Que es lo que dicen sí, ¿no? que si sigue siendo de izquierda no tiene cabeza. No, yo creo que es un poco injusto eso, pero hay algo de eso, porque creo que se confunde mucho en la política, no solo en Argentina, la izquierda con el partido de los deseos, ¿no? El partido de la negación de la realidad, con un principismo completamente desatento a las circunstancias reales de desarrollo, ¿no? Me parece que la negación del principio de realidad no debería formar parte del acervo de ningún sector político, y me parece que la izquierda tiene mucho de eso. O sea, todo el tiempo hay una negación de los principios elementales de la realidad y de la economía y de todo lo que tenga que ver con la matemática en general. Claro, sí, totalmente. Y en esa época, en el frigorífico, obviamente tenías que cumplir funciones laborales, es decir, se trabajaba, se hablaba de política, indudablemente, pero al otro día a trabajar, a poner el hombro. Sí, ¿no? Había una cultura del trabajo muy clara, más allá de la ideología. Mi viejo tuvo una infancia muy difícil, murió el padre muy chico, según terminó en un orfanatorio, tuvo que dejar la escuela en tercer grado. Y cuando salió, primero fue obrero y después arrancó con un carrito de la panificadora vendiendo pan por las calles de Avellaneda, y después encontró que había una posibilidad de hacer un buen negocio comprando carne de cerdo en la salida de los frigoríficos y vendiéndola en las carnicerías. Y arrancó así. Y llegó a tener un frigorífico. Era un galpón del tamaño de una casa en Avellaneda, con cámara frigorífica y qué sé yo, donde mi papá llegó a tener un troceo de cerdo. Y yo, no puedo decir que laburaba, daba una mano. Iba a la mañana a la escuela y antes de irme a entrenar vóley, porque entrenaba vóley, a eso de las 9 de la noche empezamos a entrenar, a la tarde pasaba y daba una mano, estaba 2 o 3 horas, hacía la parte de contabilidad y daba una mano ahí. De vez en cuando faltaba un obrero y me ponía a hacer el trabajo más elemental, que era pelar riñones con un cuchillo. Pelabas, ¿viste? Le cortabas el epitelio y se lo sacabas. Así que conozco un poco de cerca, obviamente desde una posición privilegiada de hijo del patrón. Hijo del jefe, claro. Pero entiendo un poquitito qué pasa. Y mirá, el troceo de cerdo es como una cadena de producción fordista, pero al revés.
Es decir, vos en una cadena de producción fordista llegan los piezas de los autos y sale el Lo auto unís. armado. En el troceo de cerdo llega el cerdo armado y sale... Lo desarmás en parte para ver. Exactamente. Buen ejemplo. Bueno, consiste en buena desarmarlo. analogía. Dijiste vóley recién. ¿Qué se te da o cuándo se te da por el deporte, digamos, la actividad física? Y estudiaste también una licenciatura en educación física, Sí, ¿no? sí. Sí, a ver, yo estudié en el Normal de Avellaneda y había una tradición voleibolística ahí, sobre todo la familia Ferrer, que era la familia de la directora y de un compañero mío, Horacio Ferrer, que llegó a jugar también vóley en primera, en Náutico Acoa, un jugador importante. Iban por el voleibol y entonces había una profe de educación física, Tota Codaro, que era la esposa del gran Pacha Codaro, uno de los grandes waterpolistas de la historia argentina. Armó un equipo de voleibol para ir a jugar un campeonato en River y lo ganamos, un intercolegial de todo lo que... Bastante bien, entonces. Entonces me entusiasmé, Bien. me entusiasmé. Y ahí pasé, no sé, me anoté, me federé en Independiente, después jugué en un club de Banfield, Country, llegamos a primera, ganamos algún campeonato juvenil, yo terminé ganando un ascenso con Independiente también a primera, y me dediqué a eso. Fui maestro de educación física, profesor de educación física, entrenador nacional, entrenador internacional de voleibol y licenciado en altos rendimientos deportivos de la licenciatura de la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico Argentino, con abanderado del Comité Olímpico Argentino. La única forma que yo podía llevar la bandera del Comité Olímpico Argentino, dado que siempre fui un jugador mediocre, era estudiar. Así que está muy bien, muchos deportistas que estudian. Muy orgulloso, por eso lo ¿Y en tu familia eran de estimular al deporte, hacia el deporte, o vos eras también en eso la oveja negra? No, mi viejo jugó en la primera del Porvenir. Ah, venís por eso. Era fullback, jugó en la primera del Porvenir, se frustró su pase Independiente en algún momento. Y jugaba mucho también pelota paleta, que era una cosa típica de Avellaneda. Estaba solo Argentino, Progresista, Independiente, Racing, tenían sus canchas de pelota paleta y era una actividad muy fuerte. Así que había algo. A mi viejo le hubiera gustado que yo jugara al fútbol. En realidad me probé una de mis primas hermanas se casó con un jugador importante de Racing, el Mono Guibaudo, arquero. Reconocido, claro. Bueno, el Mono me consiguió una prueba en Racing, aunque yo era hincha de Independiente, y yo fui y quedé. Y después el único que había quedado del grupo era yo, que jugaba de arquero, y se fueron todos a jugar al voleibol y yo dije, bueno, me voy a jugar al voleibol encima Claro, en Racing. con mis amigos. En Racing no voy a jugar tampoco, Claro, ¿qué se cree? Me voy con mis amigos. Bueno, la literatura, ¿cómo hacemos el paso del deporte a la literatura? ¿Cuándo te empezó a gustar escribir? Que recién entrando a tu despacho, muy lindo, tenés toda tu colección, creo que son 13 los libros que publicaste. 13, ahora, sí. ¿no? 13. Y este año estamos en preparación de 3, nada menos, así que vamos a ver. Ah, de a 13 escribí, No, bueno, te contestás con escribir de a 1, tengo la tesis que aprobé, acabo de terminar la licenciatura. A ver, contame, ¿la tesis en qué? Hice un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia. Ajá. Y presenté una tesis sobre la estructura económica de la leyenda peronista, o sea, qué fue lo que tuvieron cada uno de los gobiernos peronistas en común, a pesar de sus diferencias. Más o menos, el problema es el peronismo para vos. Ese fue el más exitoso, 2015. Sí, bueno, básicamente el libro está resumido en el título, que es lo que uno intenta hacer. ¿Y qué pasa con la economía peronista? ¿No funciona o funcionó en una época? La economía peronista, muchos dicen que son muy diferentes, y de hecho, yo entre Menem y el kirchnerismo, o el Perón original, hay muchas variantes. El primer Perón se parecía más bien al kirchnerismo. El segundo Perón, que va desde el plan de ajuste del 52 en adelante, era más bien ajustista y menemista. Pero han tenido todos una característica similar. Perón, Menem y Kirchner, que son los 3 grandes líderes que estuvieron más de 10 años. Y es que armaron una gran fiesta, aprovecharon circunstancias extraordinariamente favorables, contrariamente a lo que dice la leyenda. Siempre el peronismo asumió muy débil en política y muy fuerte en economía. En circunstancias difíciles en política, pero muy favorables en economía, la salida de la Segunda Guerra Perón, la caída del muro de Berlín Menem, el boom de la soja Kirchner, y utilizaron todos esos recursos en hacer 3 o 4 años de una gran fiesta de aumento del consumo insustentable. En lugar de en el largo invertir, gasto, promovieron el gasto. Exactamente, y efectivamente hubo 3 o 4 años que fueron, el peronismo se llama, por eso mi tesis se llama Los días más felices. Cuando dicen que los días más felices fueron peronistas, tienen razón. Tienen razón porque hubo... Del 46 al 49,
manteca al techo. ¿Y Ahora, no después... nada sobre los derechos? Sobre los derechos laborales siendo, digamos, Déjame terminar la idea. Después hubo que pagar la cuenta. Después hubo que pagar la cuenta. Durante décadas la tarjeta llega. No hacían nada, muy poco de infraestructura, muy poco de inversión. Entonces eso fue insustentable. Lo mismo pasó con Menem, 3 o 4 años de fiesta, y lo mismo pasó con los Kirchner. Los Kirchner más, porque tuvieron un periodo muy favorable de 5 o 6 años. Pero después hubo que pagar todo, ¿no? Lo pagaron ellos y lo pagó todo el país, ¿no? Indudablemente, si yo te tomo el gasto, obviamente hay que pagarlo, y si te excedes, lo pagas caro. Ahora, en materia de derechos, en materia de tener un sindicato que te protege y te defienda, de un convenio colectivo, una obra social, descanso los sábados, vacaciones pagas, ¿valorás algo, reconoces algo en que eso preperonismo no estaba? No, yo creo que no. Existía en la Argentina la tradición sindical es fuertísima. Eran sindicatos de izquierda muy fuertes, comunistas, el anarquismo era muy fuerte. Sindicalismo en la Argentina, la FUETRA, digo, la historia no hay más que ver que lo que pasó con la Patagonia Rebelde, las luchas obreras en la época de la Semana Trágica. Los sindicatos siempre fueron muy fuertes. Perón lo que hizo fue ponerlos al servicio del peronismo. Eso sí es lo que hizo, ¿no? Con la ley sindical copiada de la Carta del Lavoro de Mussolini, por la cual solamente eran sindicatos que tenían acción legal aquellos que reconocía el Estado. Eso ponía a los sindicatos de rodillas ante el Estado, porque si el Estado no los reconocía, las acciones que tomaban eran ilegales. ¿Cómo pasó? Bueno, un ejemplo claro es cuando empezó el ajuste para pagar los días más felices, la gran huelga de la Unión Ferroviaria, donde encerraron a 200 delegados, declararon ilegal la guerra y pusieron al ejército a dirigir los trenes. Perón, ¿no? Así que no, yo no creo que ni los sindicatos son... Lo que hubo fue la peronización de los sindicatos. Y las leyes sociales, casi todas las leyes, con pocas excepciones, fueron leyes que planteó el socialismo y que fueron llevadas a cabo a lo largo de la historia por gobiernos radicales, conservadores y hasta por dictaduras, ¿no? El otro día hablaba mucho de la ley no recuerdo cuál de las leyes, que se había sancionado en la época de Uriburu. Es decir, hubo una lucha general del movimiento obrero a la cual el peronismo se sumó. Y está muy bien, digo, yo creo que el peronismo tuvo un origen absolutamente legítimo. Es decir, encarnó las aspiraciones de más democracia, de mejores condiciones de trabajo de la clase obrera argentina y de los trabajadores y el pueblo argentino. El problema es que lo frustró. Cuando llega el peronismo en 1945, Argentina era, pero por lejos, el lugar donde mejor se vivía en toda Latinoamérica, mucho mejor que en la mayor parte de Europa, de donde nos seguían llegando los emigrantes. No solo de España y Francia, venían españoles, venían franceses, venían alemanes, venían ingleses. Los niveles de bienestar que había en la Argentina en el 45, 46, y la legislación social... No hay duda de eso, y yo lo comparto para la clase media, ¿no es cierto?, y media alta, que era importante en esa época. Pero tu tío, el jabonero ese que trabajaba en el sindicato de jabón, ¿la pasaba bien? Pero sí, la verdad que le decimos... A ver, si vos comparás, el problema es cómo haces la comparación. Si vos comparás cómo vivía mi tío con cómo se vive hoy, vos decís mi tío vivía mal. Pero ahí vos tenés que comparar cómo vivía mi tío, que era obrero jabonero en Avellaneda, con cómo vivía un obrero jabonero en, no sé, en Italia, en Colombia, en Brasil. Mucho mejor vivían acá. Y por eso pero por muy lejos. Hay una anécdota famosa de Evita en su gira europea, que llega a París y ella tenía sus gustos, se quiso cortar el pelo con una peluquera francesa. La peluquera francesa le pregunta a Evita, señora, ¿cuánto gana una peluquera en Argentina? Y Evita le dijo, y la peluquera francesa en París le dijo, ¿cómo tengo que hacer para ir para allá? Porque había buenos sueldos. Entonces. Pero mucho mejores que los que había... Bueno, pero me estás hablando entonces del gobierno de Perón. Porque si Evita era la que viajaba, ¿no es cierto?, como primera dama, pero desde mucho había buenos sueldos. Pero la inmigración es de mucho antes. La situación era excepcional de la Argentina rica, era mucho antes. Argentina en 1945 era el 8º país del mundo en PBI per cápita, es decir, que la riqueza de los argentinos dividida por el total de los argentinos estábamos en el 8º lugar en el mundo, 8º éramos.
entre los 10 países más ricos del mundo en 1945. Y es mentira que se venía de una situación de crisis. Desde la salida de la crisis del 30, del 33 en adelante, la Argentina había crecido sin parar, no hubo un solo año de recesión. Todos los años creció durante 12 años hasta llegar a 1945. La industria se duplicó en ese periodo de tiempo. Vos empezaste a la política, y ahí nos metemos de lleno, desde el radicalismo o desde la coalición cívica. Desde la coalición cívica. La coalición cívica. No, bueno, en la política no. La coalición cívica es Lilita, ¿no es cierto? Ella es radical. No, en realidad yo siempre, a mí la política siempre me interesó. Siempre te gustó, eso está claro. Digamos, en los 70 era dirigente estudiantil, estaba en el Normal de Avellaneda. Y esa era tu época trotskista. Vivíamos. Sí, yo era simpatizante claramente en esa época de la izquierda. Sí. Y después la siguiente intervención fue con el tema de derechos humanos. Yo fui militante de derechos humanos cuando las madres y los organismos de derechos humanos no eran la vergüenza que son hoy, cuando verdaderamente se pararon de frente a la dictadura militar a pedir que pararan el genocidio y a pedir y reclamar libertades y derechos. Desde el 81, que fue la primera vez que fui a la plaza, hasta el 87 que me fui a vivir a Italia. Bueno, y ahí te llevó y te juntás o te reunís, te sumás a la coalición cívica y te haces diputado ahí en el 2007. Empezás formalmente como diputado. Yo ahí ya había cambiado mucho, había estudiado periodismo. ¿Habías estado afuera dónde? ¿En qué parte? ¿En Italia? Yo viví en Italia 7 años y 1 en España. Ajá. Esa experiencia me cambió mucho, la forma de ver las cosas. Y nada, cuando volví me dediqué a estudiar globalización, que es mi tema. Claro. Estudié periodismo, estudié idiomas y empecé a publicar primero artículos y después libros. Y en un momento, en el 2007, que saco un libro que se llama Kirchner y yo, ¿por qué no soy kirchnerista? Lilita Carrió me llama. Llevaba como el primer gobierno de él. 2007, eran 4 años. ¿Estaba Cristina ya? No, estaban cambiando, era el periodo de las elecciones. Sí. Y lo terminé presentando con López Murphy y con Lilita. Claro. Que fue en el 2003 yo había votado a López Murphy, en el 2007 voté a Lilita y Lilita me propuso tomar la parte de relaciones internacionales de la coalición. Y ahora, todo este radicalismo con el que vos te sentís identificado o desde la política, ¿no es cierto? ¿Por qué te parece nunca termina de concretar o los periodos o los proyectos o decidir las políticas de cambio que a veces el país necesita, ¿no es cierto? Desde el propio Alfonsín, de Ilía antes, Alfonsín, de la Rúa después. Bueno, digamos que Macri terminó el mandato. No es poco. No es poca cosa. Vos sos macrista. Dentro de Cambiemos te considerás macrista. Sí, claramente. ¿Y los otros radicales? Yo no veo a macrista, a Macri un radical, ¿no? O vos sí. Yo lo veo más un peronista, ¿qué decís? En sus formas. Me parece que, en realidad está bien que vos menciones que tanto López Murphy como Lilita vienen del radicalismo, pero yo no vengo del radicalismo y creo que uno de los problemas que tiene la Argentina es que con los enormes aportes que ha hecho el radicalismo en muchos aspectos, también han tenido fuertes debilidades. Una de esas debilidades ha sido que han sido uno de los partidos que tiene una fuerte componente populista desde la época de Irigoyen, primera cosa. Segundo, han sido siempre en general muy flojos y muy blandos, para mí, con el peronismo. Y en ese sentido, sí, yo también, si vos me decís Macri es peronista, yo también soy peronista, en como entiendo el poder. El poder en la Argentina. La concepción de poder. Claro, esto no es Suecia, y por lo tanto, una cosa es ser institucionalistas y respetar las reglas y la Constitución y defender las leyes, otra cosa es ser ingenuos. Y creo que ese es el gran problema que hay. Yo te lo diría así, Marcelo. La Argentina vota peronismo. Esa es la regla fundamental de la Argentina desde... Son todos peronistas, aunque no lo sepan. De 1989 para acá, por lo menos, vota peronismo. Cuando el peronismo hace un desastre y ya se está prendiendo fuego todo, la gente se asusta y dice, bueno, vamos a probar otra cosa. Ahí voto oposición. Entonces llega el nuevo gobierno, de la Rúa o Macri. ¿Cómo llegan? Primero, llegan con una economía que es una bomba de tiempo, porque el turco a de la Rúa le dejó la convertibilidad y una bomba de tiempo bien armada. Y Cristina a Macri le dejó otra bomba de tiempo bien armada.
Entonces vos llegás con una bomba de tiempo que tenés que desactivar, con niveles de pobreza crecientes, porque para que te voten tiene que estar subiendo la pobreza, si no, no te votan. Por lo tanto, siempre llegás en una situación de barranca abajo social, bomba de tiempo económica y con muy poco poder político. Macri asumió, no manejábamos diputados, no manejábamos senadores. 5 provincias de 24 eran de Cambiemos. Todos los jueces y el Poder Judicial designados durante décadas por el Partido Justicialista del Senado. Digo, los sindicatos, los piqueteros, todo en contra. Ahora el 23 podría pasar lo mismo. Entonces, ahí vamos. Entonces llegás con un problema enorme para solucionar, enormes exigencias, y por el otro lado con un poder político muy escaso. Entonces vos querés, que yo, reformar la ley de jubilación, te tiran 14 toneladas de piedra. Querés reformar la ley laboral, la CGT, sale Pablo Moyano diciendo los derechos de los trabajadores, y el Senado se le pone. Llegó con muy pocos votos y después construyó el poder. Sí, ¿no? Si estás en el peronismo, sí. Si estás en el peronismo, puedes decir que la oposición no es capaz, digamos, de partir de poca cantidad de votos y fortalecerse. Es capaz y esperemos que lo hagan en el 2023, pero una cosa es, Kirchner lo que hizo fue tomar el control del peronismo. Entonces llegó con 23% de los votos y a los 2 años lo liquidó a Duhalde y se acabó con una acumulación de poder nunca vista en la historia de la democracia argentina como la que tuvieron los Kirchner. Así bueno, ¿cómo ves el 23? ¿Cómo llegamos al 23? Bueno, como te dije antes, pero peor. O sea, porque vamos a llegar con una bomba de... Siempre mal en lo económico. Una bomba de tiempo mucho más grande que la que recibimos en el 2015. Una situación social mucho más deteriorada que la que recibimos en el 2015. Y lo único, yo creo que hay 2 elementos que pueden ser positivos diferentes. Creo que existe hoy en la Argentina, en la sociedad argentina, una capacidad creciente de entender que este modelo no va más. Esta cosa estatista, populista, industrialista, proteccionista, todo el mundo vive subsidiado, las cosas son grandes. Sí, llegó a su límite. Llegó a un límite. O sea, ya es... Mitad de la Argentina vive colgada de la otra mitad, la mitad que vive colgadas pasa hambre, la mitad de la que se cuelga... Ni los planeros quieren ser planeros, con eso te digo todo. Bueno, entonces eso yo creo que va a haber en el 2023 una conciencia mayor de que hay que cambiar y por lo tanto una cierta tolerancia a esfuerzos, a la paciencia y a tirar para adelante que no tuvimos. ¿Quién va a liderar ese cambio y ese esfuerzo que los argentinos tienen que hacer? El segundo aspecto que es muy importante es que es probable, si repetimos una elección como la anterior, ¿no? Donde ellos saquen el 30% y nosotros estemos, ojalá, en el 50% o algo así, vamos a tener probablemente mayoría en diputados y un bloque importante en senadores, y gobernando no 5 provincias, sino, digamos, 10 provincias. Eso es un cambio de poder político importante. Vos decís, ganar con la mitad de las provincias, por decir algún número, y mayoría en el Congreso. Ahí sí se pueden hacer los cambios. Y se puede, obviamente, por lo menos las condiciones de las que partís son mucho más razonables. ¿Y quiénes de los líderes de la oposición te parecen que pueden encarar? Nosotros necesitamos hacer una reforma fiscal. Sin duda. Si los gobernadores son peronistas, va a ser muy complicado porque uno de los principales problemas fiscales que tenemos es el gasto en las provincias. Necesitamos una reforma laboral, vamos a tener la CGT en contra. Necesitamos una reforma educativa, va a estar en contra de Baradel y los sindicatos. Si no tenemos poder político, si no tenemos capacidad de impulsar las cosas, por lo menos desde las instituciones, desde la Cámara de Diputados, desde la gobernación de la provincia, iba a ser complicado. Pero, digamos, ¿volverían con el gradualismo? Es decir, ¿hacerlo así en los tiempos que creen que tienen que hacerlo? ¿O en caso de que se dé esta situación, se haría lo que hay que hacer inmediatamente? Yo creo que... Hay una diferencia, ¿no es cierto? Yo creo que el gradualismo en aquel momento fue... Primero, recordemos bien todo, ¿no? Porque parece que hubiera sido solo gradualismo. El Cambiemos llegó al gobierno y en una semana sacó el cepo y el default. No son 2 cosas chiquitas, ¿no? Después sí, se fue con un programa gradual que el propio Macri admite hoy que fue demasiado gradual y que deberíamos haber acelerado. Yo creo que en el 2023 hay que ir con una idea de 100 días de gobierno para hacer las reformas principales y entrar directamente a eso. Porque me parece que hay una expectativa y hay una capacidad de la sociedad argentina de decir, bueno,
va a ser difícil al principio, pero vamos a salir. Con Macri, con Larreta, con Bullrich, con Cornejo, con Morales, ¿con quién te parece que se puede llegar y se puede hacer esto en los primeros 100 días, los grandes cambios? Bueno, mis dos favoritos claramente son Mauricio y Patricia. Mauricio fue el que me llamó a participar de nuevo en política. Yo hacía 6 años que estaba fuera de la Cámara, le pareció que podía aportar. Después que tuviste entonces en la coalición cívica hasta el 2011, ¿no es cierto? Sí. Como en la Cámara, ahí te retiraste un tiempo y volviste con Mauricio en el... 2017. Sí, me retiré, seguí con mis Sí, libros. bueno, seguís, obviamente. Dejé de ser. Sí, pero dejaste de ser diputado. Sí, así que Mauricio me parece que es uno de los líderes y de los candidatos posibles, y la otra es Patricia, con quien tuve la suerte de compartir la experiencia de la coalición cívica que hicimos juntos. La Patricia fue diputada, era la primera de la lista, yo era el segundo. Entramos en el 2017 los dos, en el 2007, en el 2011 entró ella, yo quedé afuera, pero siempre mantuvimos la relación, la amistad, y yo creo que está muy bien posicionada y está haciendo un gran trabajo. Ese mote de duro que te han puesto, de lengua filosa, como digamos el Aníbal Fernández de Cambiemos, ¿te sentís bien con eso? ¿Te parece que tenés que ser así, que tenés que ser así una espada dura para defender las ideas? ¿Es la forma? Mira, yo soy como soy. Es tu estilo. En mi estilo, si me preguntan bien y si estamos tranquilos, hablamos tranquilos. Ahora si sí me buscan, me encuentran. Y para ser Aníbal Fernández me faltan algunas cosas, me falta, no sé, escaparme en baúles. No, me refería al estilo, Okay. No sé, metamos en detalle. Bueno, interesante hablar con Fernando Iglesias, estuvimos acá en su despacho, respondiendo en italiano, seguramente sus colegas, representantes y congresistas del otro país. Y usted lo conoció desde su origen, humilde trabajador, trabajando en panadería, frigorífico, deportista, autor de muchos libros, lengua filosa, me paró varias veces, usted lo vio en la entrevista, pero es muy claro, muy contundente, un protagonista de la política actual. Fer, gracias. Al contrario, gracias a vos.